Amigos, cuando el geógrafo y explorador alemán Humboldt lo vio, dijo: es el lago más hermoso del mundo. Vamos a navegar por él y visitar 3 de los pueblos que están en sus orillas. Y en uno de esos pueblos tuvimos la fortuna de poder ver llegar hasta donde está casi oculto una deidad del sincretismo maya católico, Maximón Avanti Lago Atitlán. Señores pasajeros, bienvenidos a bordo de Antonio por Viajes. Ajusten sus cinturones que vamos a aterrizar. Y desde la ciudad de Antigua nos vamos hasta Panajachel para desde allí tomar una lancha y visitar 3 pueblos en el lago Atitlán. Aproximadamente a 2 horas y media desde Antigua llegamos a Panajachel. Por ejemplo, yo soy originaria de Santiago Atitlán. El traje que yo tengo es de Santiago, este es huipil con pájaros. ¿Por qué con pájaros? Porque Santiago Atitlán en el idioma maya Tzutujil se llama Tzken Jai. Tzken es pájaro y Jai es casa, la casa de los pájaros. Nos identificamos a través de nuestro traje. Y pues el idioma que yo hablo es el idioma maya Tzutujil, ese es mi primer idioma. Por ejemplo, con mi familia solo hablamos el idioma maya Tzutujil. ¿Alguna pregunta o todo claro? ¿Todo eso dijiste ahí? Exacto. Es una pequeña bienvenida en el idioma maya Tzutujil. Ya conocen a Elena, nuestra guía, y van a compartir con nosotros estas 3 personas que viven en la ciudad que más me gusta de este planeta. Se preguntarán en cuál. Les voy a dejar un poquito de suspenso. No es París, no es Roma, no es Londres tampoco, tampoco es Nueva York, tampoco es Dubái. Son muy bonitas todas, pero la que más me gusta a mí, de todas las que he conocido hasta ahora, es Praga, República Checa. Tola. Hi, my name is Thomas. Beata. Thank you. Capitán, hoy no tuvo escuela. Primer pueblo que visitamos, San Juan La Laguna. Elena acaba de decir, para los que no lo ven, ahí está el rostro maya, mirando al cielo. That mountain it's a face. ¿La semilla de chocolate? Ah, sin procesar, claro. No es chocolate aún. No es todavía, claro. Esto es únicamente cacao. Pero para que se convierta en un chocolate necesitamos agregar 30% de azúcar morena para complementar este proceso. ¿Este sería 100%? No, 90%. 90. Este es de 90%. Con 10 azúcar. Ya le gustó más, Andrea. Se deja comer. Este pueblo pues tiene aproximadamente 12.000 habitantes. San Juan de la Laguna. San Juan La Laguna. San Juan La Laguna, Ajá. perdona. Calendario maya de 20 días por 18 meses. El último terremoto, que fue en el año 1976, derrumbó todas las iglesias en toda Guatemala. Por esa razón, en Antigua hay muchas iglesias que están en ruinas por los terremotos. Algodón en árbol. Para que se vaya suavizando y abriéndose las fibras.
fibras. Giramos el malacate y vamos trabajando nuestro hilo. Acá en este proceso trabajamos diferentes texturas del hilo. Uy, si seguís así, Andrea, hacemos una camisa con ese hilo. Me vengo acá. Esta planta es muy interesante porque es la única planta que nos brinda dos colores, pero que va a depender mucho de la luna. Por ejemplo, cuando es luna llena nos da un color azul. Acá hemos cocinado flor de Jamaica juntamente con un tallo de banano por 2 horas. The bread, because for the bread helps to ease the next process. Lo que estamos trabajando ahora es una bufanda. For example, now we make like the scarf. Acá la lanzadera con que vamos presionando y sellando. San Pedro La Laguna, o como dijo, San Pedro La Locura, porque este es el pueblo de la farra, de las discotecas, de los comercios, de los hoteles, restaurantes. Es un pueblo para la movida nocturna, gente joven, hostels. Tercer pueblo, Santiago Titlán. Vamos a visitar una deidad maya, Mashimun. Tiene mucho misterio, está semi-oculto, rota por la casa de los fieles una vez al año. Maximón pertenece al sincretismo entre la cosmovisión maya y la religión. Solo se encuentra en Santiago de Titlán. El principal poder es el de la curación, sin embargo, se lo visita para atraer el amor de otras personas, proteger contra el peligro, tener éxito en los negocios, etc. Se le ofrenda para garantizar la realización de las peticiones, dinero, licor, velas, tabaco, comida. Esta es la bahía, el final del lago. Desde Panajachel hasta la bahía el lago tiene 20 kilómetros de largo. De ancho 16, todo el lago 130 kilómetros. Va a dejar el torito y se va a dedicar a filmar. Nos vamos a cambiar el torito por eso. Eso, hacemos un cambio. Termina el tour porque puede venir en cualquier momento Xocomil. ¿Qué es eso? Un viento repentino que algunos dicen que viene a las 16 horas y que pone estas aguas calmas, las pone muy agitadas, porque en realidad es un dios que viene recogiendo los pecados de las personas que están navegando. Por eso cuando viene Xocomil no se navega.
en el camino de regreso a Antigua, junto con los checos, unos amigos colombianos y mexicanos de primer nivel. Y me aburrí de filmar burras. Las burras son los ómnibus en desuso reconvertidos para hacer transporte colectivo en Guatemala. No se olviden de suscribirse a mi canal, es totalmente gratis, y activen la campanita para que les avise la publicación de mis próximos videos. Muchas gracias.